Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Les saludo una vez más en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Quiero, como siempre, compartirles un pensamiento de la palabra de Dios, basado hoy en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 13, verso 13, que dice: Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y quiero referirme específicamente a la primera de estas tres llamadas virtudes teologales: el amor, la esperanza y la fe. Quiero referirme a la fe hoy. Y algunos son expertos en explicar teóricamente, con argumentos que podríamos llamar argumentos de fe, argumentos que para que la gente crea, lo que significa fe, lo que significa esperanza y lo que significa amor. Pudiéramos decir que es la parte teórica. Pero no solamente hay una teoría, no solamente hay un argumento que hay que razonar o que hay que entender y por supuesto creer. Esto nos lleva a una práctica también. Quiero entonces compartirles también un texto de la palabra de Dios que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Pablo usa mucho estos tres términos: fe, esperanza, amor, en sus escritos. No voy a hacer mención de todos, solo de algunos textos, tres textos en estos minuticos. Se encuentra primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo número 1, versículo número 3, que dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Obra de vuestra fe. Entonces ya no es solamente fe, hay una obra, hay un hacer de esa fe. Y del trabajo de vuestro amor. Entonces ya no es solamente el amor teórico, sino que hay una práctica de ese amor. Unas obras también. Y termina el versículo: de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que aquí vuelve a aparecer fe, esperanza y amor, pero ya no solas estas palabras, acompañadas de un hacer, acompañadas de una obra. Si se cree, se actúa. Algunos piensan mucho en esa dicotomía que realmente no existe entre fe y obras. Van juntas, solas no sirven. La fe sin obras, como explica Santiago, es muerta. Si yo digo creo pero no hago nada, las personas que dicen yo creo en Dios, por supuesto, yo creo en Jesucristo, pero ni saben qué es lo que dice Jesús en los evangelios. O yo creo, pero nunca obedecen sus mandatos. Nunca se arrepienten cuando Jesús dijo arrepentíos y creed en el evangelio. Nunca se bautizan cuando Jesucristo dijo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si creemos, actuaremos. Tampoco las obras solas, sin la base previa de la fe, sirven. Y ahí entonces es cuando el apóstol Pablo dice que las obras solas no pueden traer la justificación, no pueden traer la salvación. Somos salvos por fe, pero fe que nos lleva a la obediencia, a la práctica. Y termino entonces con el texto o los dos textos restantes del apóstol Pablo
escribiendo precisamente la carta a los romanos. En el capítulo número 1, el apóstol Pablo está hablando acerca de su vocación, su llamamiento, su apostolado. Versículo 5, por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe, por amor de su nombre. Entonces, hay una fe que hay que creer, que hay que, por supuesto, oír, entender, creer, abrazar, pero que me llevará a actuar, a hacer algo. La obediencia a la fe. Y termina esta misma epístola del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo número 15. Él está haciendo referencia también en el verso 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para conducir a los gentiles a la obediencia. Y lo he hecho de palabra y de obra. Les invito a poner en práctica nuestra fe. Fe, esperanza y amor. Cada una de estas virtudes que por supuesto tienen su teoría, pero no sirven sin la práctica. Hay que llevarlo al hacer. Las epístolas, sobre todo las paulinas, sabemos que se pueden dividir fácilmente en dos partes. Una parte teórica, donde se explican los fundamentos teóricos, doctrinales. Pero enseguida viene un hacer. Enseguida viene una parte práctica. Vivamos lo que creemos. Gracia y paz